Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bueno, acá tenemos este primer videíto que va a tratar de explicar un poco acerca de la temperatura, ¿no? Todos sabemos lo que es la temperatura, pero desde este punto de vista físico-químico, tal vez este enfoque les parece nuevo. Así que vamos a tratar de descifrarlo, ¿no? Por concepto, la temperatura tiene que ver con la energía cinética promedio de todas las moléculas y átomos que integran un cuerpo. Ahora, pasemos un poquito al lenguaje nuestro. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los cuerpos, todos, la mesa, ustedes, una nube, cualquier cuerpo que esté, sus partículas se están moviendo. Pero dependiendo de qué tan rápido se está moviendo, o sea, es la temperatura. Y acá tenemos una especie de GIF que nos muestra, por ejemplo, que los sólidos vibran. O sea, lo que es la energía tiene que ver con una energía muy baja, una temperatura muy baja, y esas partículas están vibrando. Si yo le aumento la temperatura, bueno, por ejemplo, le entrego calor, va a aumentar la temperatura y dependiendo qué sólido sea, se puede empezar a derretir, a fusionar. Entonces, cuando pasa a un estado líquido, vamos a ver que empieza a moverse un poco más. No están vibrando en el lugar, sino que los líquidos tienen cierta movilidad. Y si yo sigo aumentándole la temperatura, es decir, sigo dándole calor, va a aumentarme la temperatura, podría llegar hasta tener un gas, que los gases, si ven en esta imagen, se mueven a una velocidad altísima, chocan para todos lados. Entonces, la temperatura tiene que ver con la velocidad en la que se mueven las partículas. Obviamente, si comparamos, los sólidos vibran, o sea, si ustedes ven una mesa, ¿la mesa se mueve? No, pero si a nivel microscópico, mucho más, si vemos partículas, vamos a ver que vibran em, todas ellas. Si vemos un líquido, piensen, por ejemplo, tal vez el ejemplo más fácil es el hielo, ¿no? Tenemos un cubo de hielo, bueno, esas partículas están vibrando. Si yo lo derrito, lo saco, por ejemplo, de una cubetera, lo saco del freezer y lo dejo arriba de la mesa, voy a ver que se empieza a derretir. No lo vemos, pero al pasar al estado líquido, las partículas adquieren un poco más de velocidad en su movimiento. Aumentó su temperatura. Y si yo pongo esa agua a hervir, entonces tengo todo ese líquido, por ejemplo, en una ollita, le doy calor, voy a empezar a subir la temperatura al agua y ahí, ¿saben cuando se dan cuenta? Cuando se empieza ese burbujeo violento en una olla, es decir, llegó a esa temperatura, después pasó a un gas y se empieza a mover así media violenta. Entonces la temperatura tiene que ver con eso. Entonces, resumiendo, a mayor temperatura hay mayor energía cinética de las partículas. Si hay menor temperatura, tengo menos energía cinética. ¿Sí? Eso es como una de las bases. Y con respecto a esto de las temperaturas, obviamente nosotros sabemos que se pueden medir con termómetros, ¿no? Acá tenemos un dibujito de un termómetro que mide esta velocidad de las partículas. Todos sabemos que es un termómetro. Pero todas las escalas de temperatura, todos los termómetros miden lo mismo. Y vamos a ver que no, que existen distintas escalas de temperatura. Nosotros conocemos los grados Celsius o grados centígrados, entonces, no sé si hablamos de, está haciendo 30 grados de temperatura, o sea, 30 grados Celsius, podríamos decir, uff, afuera está calorcito. En cambio, si yo les digo está 2 grados Celsius, bueno, van a saber que si estamos hablando de la temperatura del ambiente, va a estar fresquito. Pero no todas las temperaturas se miden en la misma escala. Tenemos la unidad Kelvin, que es una unidad que maneja sobre todo la comunidad científica,
que habla de la temperatura absoluta. Por ejemplo, 0 Kelvin es la temperatura más baja posible en el universo. No existen los Kelvin negativos, como si existen en nuestra escala Celsius. Sabemos que si, por ejemplo, vemos en la tele que está haciendo -2 grados Celsius, bueno, en la temperatura negativa existe en nuestra escala. En Kelvin no. Y con respecto a Fahrenheit, es otra escala de temperatura que utiliza el sistema anglosajón. No sé si alguna vez vieron alguna serie de Estados Unidos o, bueno, si tuvieron la posibilidad de viajar. Ellos manejan otra escala de temperatura que tiene otros valores predeterminados, pero bueno, nosotros tenemos que saber que existen. Cosa de que si algún día viajamos o vemos una aplicación y esos valores están en Fahrenheit, no nos asustemos. Se puede pasar a Celsius, que es de la que nosotros manejamos. Entonces ahora vamos a ver cómo convertir unidades. Por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit. Yo sé, no sé, que miro la temperatura que tiene mi ambiente, 21 grados Celsius. Yo lo quiero expresar en Fahrenheit. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay una fórmula que la tenemos acá. Es 9 quintos o 1,8 por esa temperatura en Celsius más 32. ¿Cómo se hace este estilo de ejercicios? Reemplazo el valor de Celsius donde dice la C. Entonces, en vez de poner C, pongo el valor. En este caso es 21. Entonces, me queda 1,8 por 21 más 32. Si recuerdan de matemática, primero se resuelven las multiplicaciones. Así que hago 1,8 por 21, la calcu. Me da 37,8. Y ahora sí lo sumo al 32. Y me da este valor. ¿Sí? Así es como se hace de Celsius a Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo Celsius y quiero pasar a Kelvin? Bueno, hay otra formulita que es mucho más fácil. Es un pasito menos en realidad. Recuerden, donde está la C, tengo que poner mi valor de Celsius. Si yo sigo teniendo 21, respondo acá por el 21. Acá lo reemplacé. Más 273, 284. Disculpen, el número estaba mal, qué vergüenza. Era 294. Entonces, para pasar de Celsius a Kelvin, simplemente pongo los valores y hago la suma. ¿Qué pasa si está al revés, de Fahrenheit a Celsius? Por ejemplo, 100 Fahrenheit. Bueno, la fórmula es parecida a la anterior. ¿Se acuerdan que antes sumamos 32? Bueno, ahora lo tenemos que restar. Entonces, donde dice F, ponemos el valor de Fahrenheit, en este caso es 100. Entonces acá resolvemos primero el paréntesis. 100 menos 32 me da 68. Y eso lo multiplico por este valor que siempre va a ser igual, 0,55, y me da un valor. ¿Qué pasa ahora si yo quiero pasar de Kelvin a Celsius? Bueno, tengo 400 Kelvin a Celsius. ¿Se acuerdan que antes había que sumar 273? Bueno, acá es un despeje. Si antes sumaba, ahora resto. Entonces, donde tengo la K, reemplazo, pongo 400 menos 273, me da 127. Entonces, ustedes pueden ver este video en la parte que necesiten. Si necesitan pasar de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Kelvin o lo que fuese, y utilizan la fórmula correspondiente. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Ahora es un momento para ir practicando ejercicios. Muchos éxitos.